Buenísimos, buenísimos días. Bonito día, bonito, va a ser soleado. Y yo estoy feliz con mi nueva pantalla. Es como así de ancha. Vea, man, qué delicia. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es miércoles 1 de julio, segunda parte del año. Julio de 2020, el programa es el número 2111. Que el Espíritu de Sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Mira a ver si ya te suscribiste, si no, hazlo clic. Si envías este programa a alguien, dile que se suscriba. YouTube requiere de estadísticas. A propósito de suscriptores, hoy somos, o me acompañan, 22.102. Gracias a ustedes. Qué vaina, puentes y demás. Y sobre todo religiosos. Pedro y Pablo. No sabemos quiénes fueron. Yo sí. Ni se conocieron. Es decir, en términos generales. El satanismo y la juventud de hoy. Es la queja angustiada que muchos padres de familia presentan al rector del colegio, a la psicóloga del plantel o al párroco vecino. Se conoce en varios lugares del país que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, practican extraños ritos relacionados con el demonio. Grupos a los cuales llamamos genéricamente sectas satánicas. Un momentico. Pero aquí, como en otros tantos asuntos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Veamos a ver. El llamado satanismo es un movimiento mundial que integra elementos psicológicos, sociológicos y hasta religiosos. Lo respaldan filósofos y poetas, novelistas, cantantes y directores de cine. Para ello podemos distinguir tres niveles. Se da el caso de la gente aficionada a cierto ropaje extravagante y a determinados símbolos que algo tienen que ver con el maligno, con Don Sata, el viejo Sata. Por ejemplo, chaquetas y pantalones de cuero negro, cinturones y pulseras claveteados de accesorios metálicos o adornados con diablos, cruces invertidas y calaveras. Sin embargo, esto de por sí no significa satanismo, es apenas un afán de identificación personal, quizás en actitud contestataria, es decir, me da la gana y qué. También se sabe de algunos gustan. Uy, aquí falta un qué, curioso que falte. También se sabe de algunos que gustan frecuentar grupos esotéricos, ocultos, reservados. Eso es lo que decía la Iglesia, pero ahora son más públicos, donde se habla del demonio. Atraídos por el riesgo de lo desconocido, participan en sus ritos. Obvio que, es decir, ir es casi es tanta la curiosidad que la gente va. Obvio que no se puede concluir que su conducta ya equivalga a una relación personal y consciente con un ser superior y maléfico. No. Hay un tercer grupo, quienes mediante determinadas ceremonias pretenden acercarse al demonio, cuyos poderes desean asegurar en beneficio propio y contra el Dios tradicional como remedio de la angustia o ejercicio de venganza. Desde hace algún tiempo en nuestro país la Fiscalía ha tomado carta en el asunto frente a los homicidios, violaciones, suicidios, profanación de cementerios y otros crímenes que el satanismo ha propiciado, especialmente entre los jóvenes. Sí, hay rituales y deben evitarse. Raíces del fenómeno. En un país como el nuestro, donde la corrupción y la injusticia dominan muchos ámbitos, no han de extrañarnos quienes, golpeados por una experiencia negativa de hogar, sin una fe debidamente cimentada, desubicados socialmente, proyecten su sentido de trascendencia por caminos absurdos.
El satanismo se explicaría al igual que la droga, el licor, el sexo desordenado, la violencia como un camino errado hacia una felicidad ilusoria, hasta convertir tal adicción demoníaca en una religión del absurdo. Y pasados unos cuantos meses, tal vez años, como que, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y no vuelve. Se pretende una entrega a poderes negativos e invisibles que nos transporten a un mundo ideal. Allí se quita de la conciencia todo sentido de sanción, es decir, de culpa. Se trataría de una venganza liberada contra un ser superior, a quien se conoce únicamente como el castigador. Pero existe de veras el demonio. ¿Se han preguntado ustedes eso? Porque igual nos preguntamos si verdaderamente existe Dios. Y yo en la segunda, Dios, digo, sí, pero aquí. El Dios idea. Un día de estos hablo de eso. A este respecto podríamos distinguir tres posiciones. Algunos niegan de plano la existencia del maligno. Muchos hombres y mujeres de hoy afirman haberse liberado del demonio, haberle cortado, como afirma Arthur Miller, las barbas a Dios y los cuernos al diablo. Las barbas de Dios proceden de Leonardo da Vinci, porque Dios no tiene figura, obviamente no tiene cuerpo, obviamente no tiene barba. Pero Leonardo da Vinci sí lo pintó en el año 500, algo así, mil algo. Y de ahí se publicó y el corazón de Zeus ahora tiene barba. Ahora no, pues hace años. Haberle cortado, como afirma Arthur Miller, las barbas a Dios y los cuernos al diablo. Para ello, Satanás no tiene en nuestra civilización otra tarea que asustar a los ingenuos. Es un fenómeno constante. El hombre, por un mecanismo de defensa, acostumbra a burlarse de todo cuanto le desborda. Prefiere ignorar lo que no alcanza a digerir en su mente. Otro grupo lo forman quienes creen demasiado en el diablo, convirtiéndolo en un segundo Dios. Son gentes aterradas que ven en todas partes el poder del demonio. Su vida religiosa transcurre en aventuras de encrucijada, como dijera Don Quijote, escapando de las celadas que a cada rato les tiende a alguien de absolutos poderes. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se escucha en la tierra una voz seductora opuesta a Dios. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en ella un ángel caído llamado Satanás o Diablo, el viejo Satán. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu, pero siempre criatura. Es decir, una creación, un ser que realmente no existe, pero como los ángeles. Él no puede impedir la edificación del reino de Dios. El que Dios permita la actividad del demonio es un gran misterio. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que Él ama. Lo cierto es de que no se puede olvidar que existe una ley de causa y efecto. Y si hay un Dios, tiene que haber, que significa bien, tiene que haber alguien que signifique mal. Punto. Por lo tanto, no es correcto atribuirle al maligno todo el mal que causamos los mortales, mal que podemos remediar por la gracia de Dios, si quisiéramos, todo depende de cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra crianza. ¿Habrá un credo satánico? Se señala a quien se entrega a una secta satánica como a alguien que padece una crisis de fe mal resuelta por la incapacidad de iluminar el mal que tortura a nuestro mundo y la propia tragedia que se lleva a cuestas. La adherencia a una secta satánica podría ser exaltación absoluta de sí mismo frente a la grandeza del Creador. A pesar de las investigaciones de la Fiscalía y ciertos estudios psicológicos sobre el tema, no es factible presentar exclusivamente los contenidos de una secta satánica. Desde el principio se impone a los iniciados un compromiso de silencio, so pena de castigos y aún de la muerte. El castigo menos malo es expulsión, pero hay otros graves. Los pocos datos que sabemos proceden de la información esporádica de alguien desencantado del grupo y se refieren más a las prácticas y ritos que a la ideología propiamente, la cual, suponemos, es variable de lugar a lugar, aunque conservando algunas constantes.
Esta plataforma ideológica ambigua y borrosa lleva sin embargo a los miembros de la secta a ritos aberrantes como la prostitución en lugares sagrados, el sacrificio de animales, el irrespeto a los cadáveres, la profanación de hostias consagradas y de los símbolos cristianos. Se habla también de la llamada misa negra, una parodia de la Eucaristía sobre el cuerpo de una mujer desnuda. Hace muchos años, hace por ahí 500 años, se inventó eso del cuerpo de la mujer desnuda. A mí no me parece ni siquiera lógico, pero recuerden que el machismo todavía existe, pero era peor hace 500 años. Aparte del vértigo y la virginidad, no, Dios santo. Aparte del vértigo del mal, se explica que una psicología torturada bajo el efecto de la droga conduzca fácilmente al suicidio. Así se prueba como en este rompecabezas de la vida todos necesitamos un apoyo de alguien a quien los creyentes de Cristo identificamos como el Padre bueno, todopoderoso, y como yo lo llamo con más fraternidad, Padre, Madre Celestial. Quienes por alguna razón no han logrado una fe adulta, abrumados a la vez por los conflictos, persiguen una fuerza destructora que los inmole. Eso ya principia a tomar otro cariz. A los padres de familia, escuchen bien, padres de familia, es un hecho la presencia de Satanás, de sectas satánicas en nuestro medio, pero no conviene crear pánico al respecto, ni atribuir de inmediato ciertas excentricidades de los jóvenes a una relación personal con el demonio. La llamada black metal, o el llamado black metal, o rock pesado, variaciones del rock no pasan en ciertos ambientes de ser un lenguaje juvenil de independencia y rebeldía, sin que desconozcamos que ella es ingrediente común en los ritos satánicos. Cabría, sin embargo, preguntar a los padres de familia, ¿con quién andan sus hijos? Y además, ¿cuánto tiempo de la semana dedican ustedes a compartir a fondo sus problemas? ¿Qué imagen de Dios les proyectan con su palabra y testimonio? Recuerden que Dios no está en un edificio o en un cuadro no. Dios es un ser sin cuerpo, sin presencia, pero está aquí. Ocurre con frecuencia que el hogar se convirtió en hotel. No se da allí un diálogo franco y constructivo. Los padres no son amigos de sus hijos, sino desconocidos o rivales. La familia carece de cercanía y confianza para la confidencia, la corrección fraterna y la celebración amable de la vida. Nos absorbió el trabajo, abrumados por la carrera consumista, el tiempo de descanso también nos disgrega. Ante la realidad de las sectas satánicas, toca a los progenitores acompañar cuidadosamente a sus hijos, observar sus signos, su lenguaje, su rendimiento académico, sus ausencias, un ambiente de amor y libertad, de responsabilidad progresiva y de una vivencia religiosa positiva son el mejor antídoto contra las catástrofes psicológicas y morales. En la reconstrucción del tejido social, la familia tiene un poder indiscutible, pero también los medios de comunicación convendría que ellos trataran el tema de las sectas satánicas lejos de todo sensacionalismo. Se trata de informar verdad, pero a la vez de crear actitud de defensas frente a tan lamentable mal. Padres de familia, ojo, pero mucho amor. Que no falte un beso, un abrazo cuando llegue el hijo. O cuando tú llegues a la casa, papá, abraza al hijo, dale un beso. Y a los hijos, a las hijas. No a este más y a esta menos. No, a todos por igual. Y obviamente a la mamá, un besito por lo menos en la mejilla. O un pellizco en la nalga, disimulado. Ahí se los dejo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y por favor, rían, rían, rían a carcajadas. No se les olvide reír. Una persona que ríe no se enferma. Puede tener algunas cosas de la vejez como yo, pero no se enferma. Hasta mañana.